En Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, el cine de samuráis estaba de capa caída. Los dramas de época habían sido duramente censurados por el gobierno de ocupación estadounidense, que consideraba antidemocráticas las muestras de sumisión propias del antiguo sistema feudalista que retrata el género. Fue a partir del éxito de Rashomon de Akira Kurosawa que esta categoría experimentó un renacimiento progresivo que alcanzó su pico en la década de 1960. Durante esta etapa, varios cineastas reenfocaron el género hacia la figura del samurái rebelde, una tradición que ya había dado frutos en las décadas de 1920 y 30, de la mano de directores como Daisuke Ito y Mansaku Itami. Sin embargo, los cineastas retomaron esta línea dándole una pátina de modernidad propia de los nuevos tiempos. Obras como Shinobi no Mono, una banda de asesinos, de Satsuo Yamamoto, Sword of the Beast, de Hideo Gosha, o Sanjuro, de Kurosawa, eran más violentas, iconoclastas y con una apariencia visual más cuidada que las predecesoras. Masaki Kobayashi, director de Samurai Rebellion, ya había participado en esta revitalización con obras como la antología de terror El Más Allá o Harakiri, que tiene puntos en común con la obra que nos ocupa, como la participación del guionista Shinobu Hashimoto, frecuente colaborador de Kurosawa. También reincidiría con su actor fetiche Tatsuya Nakadai, que llegó a participar hasta en 11 películas de Kobayashi. Pero el rol protagonista se lo adjudicaría Toshiro Mifune, probablemente la mayor estrella de la historia del cine japonés. No obstante, parece que el rodaje con Mifune fue un tanto complicado. あの時は三船さん確かスタジオを初めて作ったんですよね。自分で使って、そういうマネージメントみたいなものに気を取られててね、なかなか映画全体をこう掴んでやってみようっていうなんかそういうものがね、なんかちょっと違うところに行ったんじゃないかって気は僕はしましたけどね。でも役者としてはやっぱりいい役者ね、使ってみて。ただね、あれおかしかったのはね、随分あの人のセリフがもうなかなか聞こえないんですよね。今まで東宝でそうでしょ。黒沢さんの写真はいつも聞こえないじゃん。もう半分聞こえないじゃん。それをね、あの人の音声のね悪い部分を全部抜いちゃったんですよ。全部抜いちゃって。周波数をこういろいろ。それでオールラッシュの時に藤本さんが来て、三船のセリフが全部聞こえるじゃん。全部聞こえるんじゃないかって大声を上げてね。Para la banda sonora volvió a contar con Toru Takemitsu, que ya compuso la música para las susodichas Harakiri, El Más Allá y también para The Inheritance. Sus temas, interpretados en instrumentos tradicionales japoneses, contienen un sonido áspero e inquietante, quizás premonitorio de los sucesos que están por llegar. En lo estrictamente visual, cabe destacar la relación de aspecto del filme, un 2:35:1 anamórfico, también llamado 14 sextos, que facilita unas composiciones horizontales que recuerdan al arte tradicional japonés, más concretamente a las pinturas en paneles desplegables de la escuela Kano. Kobayashi utiliza las elaboraciones geométricas para añadir notas subyacentes a la narrativa, denotando restricciones sociales o coacciones jerárquicas, y juega con la simetría, que deja momentos preciosistas y cargados de emotividad, o con la sensación de trastorno que deja la ruptura de esta misma simetría, como la escena en la que vemos cómo los protagonistas van siendo abandonados paulatinamente por los miembros de su familia. Al igual que Harakiri, Samurai Rebellion está basada en una novela de Yasuhiko Takiguchi. El título original del libro se podría traducir como Recibe a la esposa, y la adaptación cinematográfica conserva ese nombre añadiendo rebelión al principio del mismo. Este énfasis en Ichi, el personaje femenino del filme, puede radicar en un intento por atraer a las mujeres japonesas a este género cinematográfico, que por aquel entonces tenía un público mayoritariamente masculino. En cualquier caso, el título destaca el arco narrativo de esta figura y sus acciones de confrontación hacia una jerarquía patriarcal. En un acto de connotación ideológica, moderna incluso para estándares de hoy en día, Ichi decide sacrificarse en nombre de todas las que pueden sufrir su misma situación.
泥の中に投げ出すような気持ちでございました。そうして私は思いました。男の子も何人でも何人でも元気な男の子、そうすればこのような惨めな悲しい思いをする者はもう私一人です。祈るような気持ちでございました。Pese a esta sumisión voluntaria, en un capítulo posterior, Ichi no tendrá ningún miedo de agredir muy violentamente a su señor, anteponiendo su dignidad como mujer a toda jerarquía o tradición. Y es que el foco de la película se centra en la rebelión del vasallaje contra el amo totalitario. Esto iría en consonancia con los ideales de Kobayashi, presentes en la mayor parte de su filmografía. Muchos de sus filmes muestran al individuo enfrentándose al autoritarismo. Al igual que el feudalismo que retrata Samurai Rebellion, la sociedad japonesa del momento era de esencia militarista y tradicionalista, una estructura opresiva consistente en valores como la obediencia, el honor, la vergüenza o el esfuerzo. La crítica social del cine de Kobayashi suscitó que se le calificara como un autor antinacional, una etiqueta que probablemente llevó con orgullo, puesto que en su obra hace evidente su rechazo a la cultura castrense, la política imperialista y las atrocidades cometidas por el país nipón, así como un desprecio absoluto por la guerra y por quien la perpetra. Unos ideales que quedan perfectamente reflejados en la trilogía de la condición humana, protagonizada por Tatsuya Nakadai, que encarna a un alter ego del director. Por supuesto, el patriotismo que engloba estos ideales autoritarios es diana para los dardos de Kobayashi. Tanto en Samurai Rebellion como en Harakiri se ataca con dureza al Bushido, el código de lealtad de los samuráis que servía como el pasado idealizado al que apelaba el nacionalismo japonés, y lo criticaba en un momento en el que esta ideología volvía peligrosamente a saltar a la palestra. El veto al pasado feudal y la influencia cultural occidental durante los años de ocupación estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial provocó entre los sectores ultraderechistas una reacción nacionalista exacerbada que reivindicaba los ideales imperialistas y cercanos al fascismo previo a la Gran Guerra. Las cabezas visibles de esta corriente fueron grupos como el Partido Patriótico del Gran Japón, que atentó y asesinó a críticos con el emperador y a líderes de izquierdas, e intelectuales como Yukio Mishima, que proponía abiertamente restaurar el poder absolutista del monarca y devolver la vigencia del código Bushido, un pasado idealizado que Kobayashi desprecia en su obra por ser contrario a la libertad del individuo, que él consideraba la auténtica esencia de la naturaleza humana. Quizás esta rebeldía contracultural produzca que el maestro Masaki Kobayashi no sea un director muy reconocido por la cultura japonesa, pero tampoco por la cinefilia global. Sin duda alguna, se trata de un director por redescubrir.